Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. Esta es una nueva clase del curso gratuito de dibujo que estoy realizando por YouTube. Quiero recordarles que este curso es totalmente gratis. Va a seguir siendo gratis. Espero que les sirva. Espero ser clara. Si queda alguna duda o sugerencia, yo les pido por favor que me dejen un comentario y que me digan si estoy siendo clara, si estoy dando muchas vueltas, si los mareo, por favor. Díganme si te quieren retomar algo o repasar algo en el transcurso del curso. Vayan diciéndome, por favor. Así yo voy viendo a ver qué pulir, ¿sí? Bueno, en esta clase lo que vamos a ver en particular es la perspectiva cónica. La perspectiva cónica la expliqué en este video que les dejo ahí. Bueno, en esta clase la vamos a aplicar a un dibujo en sí. Lo que vamos a hacer es una banca de plaza, una banca de madera, un asiento de madera, simple, bastante simple, y vamos a ir variando nuestro punto de fuga. Vamos a ir ubicándolo a una altura, a otra altura, a otra altura, y viendo cómo va cambiando ese objeto al variar el punto de fuga. Este es un ejercicio que a mí me ha servido mucho cuando yo hago las banderas. A veces me piden una bandera con una imagen X y no tienen la imagen tal cual, entonces yo tengo que imaginarla, porque podría estar buscándola en Google 20 años buscando tal cual en esa misma posición exacta, o podría tratar de deducir cómo sería el objeto visto desde otro punto de fuga. Bueno, con este ejercicio que hacemos hoy yo he hecho muchísimos trabajos. Teniendo la cara frontal del objeto puedes deducir cómo sería un lateral, cómo sería la parte superior, cómo sería la parte inferior. La puedes deducir mediante este ejercicio. Por eso es muy importante este ejercicio. Si no hicieron las clases anteriores, los ejercicios anteriores, les dejo la tarjeta ahí con toda la lista de reproducción de las clases anteriores. Por favor, es importante que las hagan antes de venir a este ejercicio. En este ejercicio vamos a aplicar el volumen, la sombra, todo lo que vimos en las clases anteriores lo vamos a aplicar en este ejercicio. Bueno, empecemos a dibujar. Recuerden que la imagen guía se las dejo ahí abajo en un link. Apretan ahí y van directo a la imagen guía. Bueno, espero que se diviertan, es lo más importante del curso. Que aprendamos dibujando, aprendamos divirtiéndonos. Pueden suscribirse, darle like al video si les sirve y compartirlo a algún conocido que quiera aprender a dibujar. Esto es gratis, así nos divertimos todos. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, empecemos a dibujar. Como les especifiqué, esta va a ser la imagen guía que vamos a utilizar, solamente de imagen guía. Iniciamos haciendo una L, que es la estructura frontal de nuestro banco. Pueden utilizar la escuadra para que les quede bien en ángulo de 90 grados. Después hacemos la partecita de lo que vendría a ser el respaldo. Ubicamos el punto de fuga y empezamos a tirar líneas desde los vértices. Es recomendable que ustedes utilicen la regla. Yo lo hago sin regla porque estoy acostumbrada, porque hace mucho tiempo dibujo, pero es mejor que lo hagan con regla, así les queda mejor. Bueno, vamos agregando pequeños detalles como los tablones. Hacemos la cantidad de tablones que nos parezcan, que quedan mejor. No estoy copiando la foto tal cual, recuerden que solo es una imagen guía, como para tener una idea de lo que estamos dibujando antes de verlo dibujado. Si el punto de fuga está más arriba, lo que vamos a ver es la parte superior del objeto. Bueno, las diagonales van diagonales y paralelas entre sí. Las verticales van paralelas entre sí, las horizontales van paralelas entre sí. Las únicas diagonales que se modifican son las que van hacia el punto de fuga, que a medida que se acercan al punto de fuga van uniéndose, acercándose unas a las otras. La distancia entre línea y línea va a ser menor. Esa es la diferencia puntual con la perspectiva cónica. Pero las demás paralelas se mantienen, las horizontales, las verticales se mantienen. En este caso que tenemos un solo punto de fuga.
Bueno, ya tenemos ubicado más o menos cómo sería nuestro banco. Empezamos a darle los detalles. Las luces y las sombras para generar un volumen. Todo lo que habíamos visto en las clases anteriores. Yo les dejo acá donde expliqué lo que es la umbra, la penumbra, todo eso. Para aplicar volumen, en la tarjetita ahí pueden darle clic y los lleva a esa clase. Bueno, yo ahora voy a acelerar el video para que no sea tan lenta esta parte, porque esta parte ya la aprendimos. Ustedes dediquen el tiempo necesario, no lo hagan apurados. Es importante que coloreen con paciencia, que traten de que su coloreado quede bien, no ver rayas así como de velocidad, que uno está apurado, que no quiere hacer esto, quiere terminarlo. No, si están haciendo este curso es porque quieren dibujar, quieren aprender a dibujar, no quieren sacarse la tarea de encima, sino que quieren aprender a dibujar. Y para aprender a dibujar hay que tomarse el tiempo necesario para hacer cada detalle, no apurarse. Hay que hacer cada detalle con amor. Nuestros dibujos deben tener nuestro cariño, nuestro aprecio, cada detalle cuenta. Para el resultado final es muy importante que pongan voluntad, pongan amor, pongan tiempo, dedíquenle tiempo a sus trabajos. Yo lo estoy haciendo bastante rápido como para que el video no sea tan largo, porque esto yo ya lo expliqué en otras clases, pero es importante que ustedes intenten dedicarle más tiempo de lo que yo estoy haciendo. Siempre tienen que intentar ser mejor, que quede mejor el trabajo que lo que yo les estoy mostrando. Yo les estoy mostrando la guía básica. No lo tienen que hacer tal cual como yo lo digo o como yo lo hago, no lo tienen que hacer tal cual como yo lo hago, sino que lo tienen que hacer mejor. La idea es que lo hagan mejor, que ustedes practiquen más y que les quede mejor que lo que a mí me queda, porque yo los ejercicios los grabo aproximadamente en 1 hora de trabajo. Es 1 hora de trabajo. Ustedes tienen que dedicarle 2 o 3 horas a cada ejercicio para que quede bien. Bueno, hacemos un poquito la sombra también. Recuerden lo que habíamos visto en las clases anteriores. Ya tenemos nuestro banquito con ese punto de fuga. Ahora vamos a hacer la parte de la cara frontal. Nuevamente vamos a ver que la cara frontal queda invariable. Va a ser bastante similar en cada una de las perspectivas que hagamos, porque primero dibujamos la cara frontal y luego lo que hacemos es ubicar un punto de fuga que nos va a guiar para ver dónde van las líneas diagonales, hacia dónde va la inclinación del objeto. Lo posicionamos ahí, el punto de fuga, un poco más a la derecha que en el anterior, pero más o menos a la misma altura, pero más a la derecha. Y empezamos a tirar las líneas desde los vértices. Lo que vamos a ver ahora es el lado lateral derecho del banco. Vemos una parte superior y una parte del lateral derecho. Yo no voy a colorearlos todos porque si no se haría muy largo, pero ustedes dedíquenle el tiempo a cada uno de los bancos. Denle amor a sus trabajos. Si tienen alguna duda pueden dejarme un comentario preguntándome. No me molestan las preguntas, es más, me hacen crecer a mí también, me hacen mejorar para próximas clases, para poder transmitir mejor lo que quiero explicarles. Bueno, ahora hacemos nuevamente la cara frontal para ubicar otro punto de fuga en distinta posición. En este caso al nivel del suelo.
Recuerden que el punto de fuga estaba ahí en ese dibujo. Si el punto de fuga está más abajo, lo que vamos a ver es la parte inferior de las caras. Vamos a ver la parte inferior. Y como tenemos el punto de fuga en el suelo, lo que vamos a ver es la parte de abajo de lo que vendría a ser el asiento. Esto lo pueden aplicar a cualquier objeto que están queriendo dibujar. Cualquier objeto que quieran dibujar pueden hacer este ejercicio. Si el video te está ayudando, regálame un like. Bueno, ya tenemos más o menos la estructura de nuestro banco visto desde la parte inferior, vendría a ser. Como no vamos a ver el suelo, no vamos a poder hacer la sombra proyectada porque el punto de fuga está sobre el suelo. Entonces lo que vamos a sombrear va a ser la cara inferior del banco porque la parte de la luz viene desde arriba. Entonces la parte baja del banco está más oscura. No olvides suscribirte, este curso es totalmente gratis. Bueno, la idea es que ustedes hagan 3 puntos de fuga, un objeto variando 3 puntos de fuga. Pueden hacer el banco o pueden hacer otro objeto, el que ustedes quieran. La idea es que hagan 3 puntos de fuga diferente ubicación para ver cómo va cambiando ese objeto. Para ir entendiendo lo que estamos dibujando, no solamente dibujando y copiando. También pueden colorearlo si quieren. Yo lo estoy haciendo en grafito nada más porque todavía no entramos en el color nosotros en este curso. Próximamente vamos a empezar con el color. Ya sé que están muy ansiosos por iniciar con el color. Próximamente vamos a empezar. Estoy usando un 6B en este momento. Los otros bancos los hice todo con un 2B. En este momento estoy usando un 6B. Bueno, así quedó nuestro trabajo. Nos vemos en la próxima clase.